mente fue inundada del conocimiento verdadero. Tenemos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación
vida me dio. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Bienvenidos, dioses. Un saludo a la preciosa amada del Dios vivo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Dios, el juez de todos. Un saludo a la preciosa amada también en las naciones que se reúnen con nosotros y que juntos disfrutamos de esta gloria, la nueva creación del Dios vivo, donde ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, porque no es carne, ya no hay carne, sino son espíritus justos, hechos perfectos, una congregación de dioses, ya no de hombres. Hoy vamos a ver el clip
y vamos a ver, hablando de los hijos de los hombres. ¿Se acuerda que hablamos el domingo pasado? Y hoy lo vamos a ver en el clip nuevamente hoy. No, es una reunión de dioses, porque Dios está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses juzga, dice. O sea que Él no está juzgando conforme al evangelio con los hombres. Los hombres llevan su ritmo de vida. Ahora los dioses tenemos un evangelio que nos juzga. ¿Y qué quiere decir que nos juzga? ¿Que nos condena? No, eso ya, olvídese. Ya no hay condenación desde la gracia. Imagínense ahora, va a haber menos todavía. Pero el juicio siempre ha sido el juicio del evangelio. ¿Y qué hace el evangelio? Pues darnos vida. Así es, dioses preciosos. Vamos a ir al clip, póngale atención porque está muy lindo hoy. Vamos. Entonces, mira cómo dice, vamos al Salmo 58 de nuevo, por favor, pero el verso 1 y 2, mira cómo son la mente de estas personas, porque el verso 3 al 5 identifica que el impío desde el vientre es separado, porque está identificando quiénes son, pero esta es la conducta cuando son grandes. Mira, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. ¿De qué estás hablando? ¿De South Beach o congregación? Ponme el verso 1 de nuevo. Mira quién está hablando con la iglesia. Que se meten, esa gente viven en las iglesias. El padrecito que anda con la cruz aquí guindando es en la congregación. Ahora juzga él correctamente. ¿Tiene el evangelio abierto? No. Fíjese qué lindo, está hablándole a una congregación, ¿sí? Y le está haciendo una pregunta. La palabra le está haciendo una pregunta. ¿Juzgan ustedes correctamente? ¿O congregación de qué? De hombres. ¿Cómo va a juzgar una congregación de hombres correctamente? No puede, porque para juzgar correctamente tiene que ser un Dios. Y para ser un Dios tiene que tener un evangelio que lo hace Dios. Entonces aquí le dice claramente, no, lo que en ustedes hay es iniquidad, dice. Tienen la mente sin conocimiento. Entonces, ¿y de quién está hablando? Está hablando de dos simientes. Y dice que los impíos son traídos desde el vientre, desde la matriz. ¿Qué quiere decir eso? Él está diciendo que desde pequeños van a tener un camino así, como hijos de los hombres. ¿Sí? Desde el vientre. Pero vamos a leer el 1 porque esa es la conducta cuando ya son grandes, dice. O sea, y se meten a la congregación. Eso quiere decir, Dios, que si no está juzgando uno correctamente, no necesariamente es de la congregación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿y cómo se juzga correctamente? Pues con el evangelio. El evangelio correcto. ¿Se recuerda usted cuando decíamos, usted jugó lotería alguna vez? Entonces dice, lotería pasada, ¿qué? No es pagada. ¿Por qué? Porque ya había pasado, pero ya, imagínese que usted siga jugando y no se dé cuenta que ya ganó. Y cuando viene a decir, yo ya gané, no, pero ya se le pasó el tren. Así es, dioses preciosos que... Entonces, diga conmigo, yo soy una congregación de dioses, donde no hay hombres. ¿Tiene la convicción ustedes? Bueno, entonces vamos a pasar hoy al consejo para la siembra. Tenemos un tema facilito
en Mateo. En Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4 y verso 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces fíjese, cuando aparece el evangelio, juntamente con él aparece la siembra. En la ley lo que había eran sacerdotes que recibían ¿qué? Los diezmos. Pero cuando aparece el evangelio, aparece también la siembra. Y entonces, aquí nos está hablando de la predicación del evangelio de Dios en el velo Jesús de Nazaret. ¿A quiénes? A los judíos, porque él vino. Por eso usted no ve ahí, no es que no hubiera naciones alrededor, es que ¿para quién vino Jesús de Nazaret? Para los judíos. Entonces dice que él fue ¿a dónde? A Galilea, donde habían ¿qué? Judíos. Y solo ahí extendió el evangelio, la predicación del evangelio. ¿Y será que le sembraron a Jesús o no le sembraron? Bueno, aquella mujer que llegó y dio 2 blancas, ¿se recuerda? Que él dice, esta ha dado más que todos ustedes. Entonces él recibía, ¿qué recibía? Siembra. Posteriormente viene Dios en el velo, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Y él va ¿a dónde? A los gentiles. Él no fue a Israel, sino que fue a todas las naciones. ¿Y con qué fue? ¿Usted se recuerda cómo comenzó él? Que tuvo que vender su casa, que tuvo que invertir en los programas de televisión. ¿Se recuerdan ustedes? Que tenía 3 televisores y se quedó con 1. Así comenzó él. Pero ¿cómo terminó? No, él terminó como un Dios llevando el evangelio, ¿verdad? Comenzaron los cassettes, siguieron los CDs, siguieron los DVDs, siguieron en teleconferencia por internet, después satélite. O sea, ¿con qué hizo él todo lo que hizo? Si no comenzó con mucho, solo con lo de su casa. ¿Con qué lo hizo? Con la siembra, solo que él no fue a los judíos, sino que fue a los gentiles. Y ahora el Dios vivo está llevando el evangelio de la transformación a todo el mundo. ¿Para qué? Para que aparezcan los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con la siembra, es lo único. Y entonces, ¿y por qué no corremos para hacer las cosas? Porque no es de nosotros. Cuando llegue la siembra, será para lo que se tenga que usar. No es que no haya siembra ahora, pero hay siembra para lo que tiene que haber. Pero cuando ya tengamos que hacer otra cosa, entonces la siembra viene. Así es de que disfrute, porque la siembra es un disfrute, es un disfrutar, ¿verdad? Así como disfruta de la cosecha, disfruta también de sembrar. Un agricultor ¿él disfruta el sembrar la semilla o no? Él disfruta y sabe que viene una cosecha. Así es de que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él.
Así pues, disfrute la abundancia de la herencia, ¿verdad? Y hoy vamos a tener un privilegio, siempre es un privilegio, porque recuérdese que el Dios vivo es el que lleva el Evangelio, no son los hombres. ¿Qué dijo Jesucristo, hombre? Que nosotros éramos una bocina, como una bocina. Él está hablando y está saliendo con nuestra voz, pero en sí el que enseña es Él. Él es el único que enseña. Y entonces hoy vamos a tener el privilegio de tener un don necesario para nosotros. A veces uno dice, qué bonito predica tal o cual Dios, ¿no? Y lo importante es el don que tiene para transmitir lo que Dios le quiere decir a la iglesia. El importante no es el que está aquí, sino es Dios que quiere transmitir un consejo para su amada. Y hoy tenemos el privilegio de contar con César aquí para que nos transmita hoy lo que el Dios vivo quiere hacer con nosotros, el Evangelio. Sí, César. Bendecidos, muy buenos días. Como dijo Emilio, es para mí también un privilegio estar delante de lo que Dios escogió, porque Jesús de Nazaret lo dijo hace 2000 años, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso es un privilegio para mí estar delante de los escogidos del Dios vivo, delante de la iglesia que Él transformó, la iglesia que ahora está siendo llena de un conocimiento que no era para todos, porque nosotros lo sabemos a través de la sabiduría predestinada, que era solo los que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya los había escogido. Así pues, un saludo también a las naciones. Es un privilegio llegar a todas las partes del mundo con el Evangelio del Dios vivo, el Evangelio eterno. Y para hoy tenemos un tema muy, pero muy especial, como todos los que son transmitidos domingo a domingo a través de este micrófono, a través de este púlpito, para la confirmación de su iglesia. Porque nosotros necesitamos ser confirmados, no como se confirman los que viven en ignorancia, no, sino como se confirman los dioses. O sea, nosotros tenemos una mente que tiene que ser confirmada, estar seguro en lo que ha creído. Y cuando usted esté seguro de lo que ha creído, obviamente va a vivir basado en esa seguridad y con esa convicción. Así pues, tenemos un tema para esta oportunidad que tiene por nombre el Evangelio de Dios. Y es bien importante. Vamos a entrar entonces en materia de lo que es el conocimiento del Evangelio de Dios. Ciertamente, todos los evangelios conocidos, como ahora los va a conocer, han sido dados por Dios, porque Dios es el que tiene el proyecto con sus hijos, aunque fueron enseñados los evangelios por medio de velos. Y eso es lo que hoy vamos nosotros a ver. Para nosotros entender el Evangelio de Dios, tenemos que conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo fue predicado hace 8 días a través de este púlpito, que Dios estaba en Cristo, ¿sí? De hecho, ahí en Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Dios tenía una carne para manifestarse. Y ese es el misterio que conocimos hace 8 días, que Dios estaba en Cristo. Ahora nosotros conocemos el misterio de Cristo y eso nos lleva a entender el Evangelio de Dios, que es la transformación,
que es dar a conocer el beneficio de la herencia, lo que José Luis de Jesús nos anunció, que íbamos a ser transformados, pero no todos están aquí. Muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Vamos a ir entonces a lo que está escrito, que esto es lo que confirma nuestras mentes. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 1 y versículo 6. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Obviamente nosotros sabemos que nosotros somos llamados por Dios, ¿sí? Pero Dios usando una manifestación humana que se llamó Jesucristo hombre, y a Él le fue dada la gracia, y por esa gracia nosotros fuimos llamados, pero el que nos había llamado era Dios mismo. Entonces por eso dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿De quién? Del que os llamó. ¿Y quién fue quien nos llamó? Dios. Lo va a notar más adelante. Dice el 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere decir que Jesucristo hombre predicó un evangelio, y al no seguir el orden, obviamente ese evangelio termina pervertido. ¿Por qué? Porque ya no viene a ser en línea, ya no viene a ser el mismo. Eso nosotros lo sabemos porque hemos entendido que hay un camino, el camino que nosotros seguimos hasta llegar a la transformación, porque así nos ha enseñado el Dios vivo, que estamos en una transformación, que somos espíritus de los justos hechos perfectos, que somos dioses, que somos herederos, que somos una nueva creación. Ese es el beneficio que nosotros obtuvimos al no pervertir el evangelio de Jesucristo hombre, sino que creerlo y estar basados en esa edificación como iglesias. Eso es bien importante. Entonces, dice aquí que nosotros tenemos el beneficio más grande que pudo haber existido: estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Entonces, dice en el verso 8, mas si aún, verso 8, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que dice, anatema. La palabra anatema significa maldito, y la palabra maldito significa separado de Dios. Cuando Adán falló, entró en maldición, porque automáticamente se separó de Dios por la transgresión. Entonces, cuando alguien pervierte el evangelio, entra en maldición, porque se separa de Dios. O sea, los que no pervierten el evangelio, sino que pasan a la transformación, no pueden entrar en maldición. Al contrario, entran o entramos en una bendición. Por eso dice allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque pasamos nosotros de ser hombres a ser dioses, pasamos de ser corruptos a ser incorruptos, pasamos de ser carnales a ser espirituales, que ese era el proyecto que anunció Jesucristo hombre como la transformación. Vamos entendiendo bien claro cómo funciona entonces el evangelio de Dios. Dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Quiere decir que todo evangelio, que ellos llaman evangelio, que está fuera de este púlpito y de este micrófono, está separado de Dios. No porque yo lo quiera, sino porque así está escrito y porque así lo decidió Dios. O sea que solo hay una forma de estar bendecido. Solo hay una forma de no ser anatema. Y es siguiendo la línea correcta del evangelio, que ahora nos es enseñado por el Dios vivo. ¿Por qué? José Luis de Jesús fue bien claro cuando dijo: la gracia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Esa fue la gracia que se le dio a José Luis de Jesús. El evangelio que predicó Pablo, de la misma manera, tuvo un principio, tuvo un desarrollo y tuvo un fin. Pablo al final dijo: todos me abandonaron. Jesús de Nazaret también predicó un evangelio que tuvo también un principio, un desarrollo y tuvo un fin. O sea, son 3 evangelios que fueron predicados en diferente dispensación, en diferente tiempo. O sea que ahora no podemos nosotros caminar con el evangelio de Pablo, no podemos caminar con el evangelio de Jesús de Nazaret, ni siquiera con el evangelio de Jesucristo hombre, que fue el que conocimos. Por eso dice allá: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la transformación. Quiere decir que cuando entramos a la transformación tenemos que ser despojados de toda carne, y está hablando de toda predicación que tenía que ver con la carne. Entonces vamos a leer el verso 10, que es el que nos falta. Vamos al verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios y también hay hijos de los hombres. En el clip acaba de hablar Jesucristo hombre y acaba de darnos una clara explicación Emilio, donde decía que los hombres no podían enseñar nada bueno. Entonces quiere decir que el evangelio anunciado por Pablo era un evangelio de Dios. Porque él hace una pregunta. Ahora nosotros entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque los versos que vienen a continuación nos van a dar una explicación tan clara de lo que estamos hablando. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el que había resucitado al tercer día, y Jesucristo fue el que llamó a Pablo. Pero siempre Dios ha estado detrás de todo esto, como el principal, como el único. Por eso es que allá en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y por todos los siglos. ¿Por qué? Porque era una manifestación donde Dios estaba ahí. Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que era Dios, pero siempre había un velo que lo respaldaba, hasta que llegara la transformación y ya no habían velos. Ya era Dios mismo el que nosotros estamos conociendo a través de su sabiduría, a través de su conocimiento. Entonces entendemos que el evangelio que predicaba Pablo no era de hombre alguno, pero Dios siempre era el principal, el que enseñaba todo esto.
Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Cristo fue lo que Dios usó para su proyecto. Entonces, claro que se manifestó Dios en una carne, pero por el proceso del Evangelio ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El verso 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Porque Él fue el que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo no estaba Cristo. Entonces Dios es el que siempre se ha ocupado de nosotros, aunque las manifestaciones que tuvo para sus escogidos fue a través de velos, que se llamó Jesucristo. Entonces dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nosotros estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, porque dice que Él era el mediador entre Dios y los hombres. Entonces lo importante es que Dios ahora ha tomado posición de lo que siempre vino haciendo a través de la historia. Por eso nosotros no podemos hoy en día estar viviendo con un evangelio que predicó Cristo, que fue bueno, buenísimo, tanto el que predicó Jesús de Nazaret, como el que predicó Pablo, como el que predicó Jesucristo hombre, pero nosotros ya estamos en una transformación. Eso es lo importante. Entonces dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es un conocimiento, una doctrina, y eso es lo que estaba preparado para que la iglesia hiciera. Es la multiforme sabiduría de Dios dada ahora a conocer a todos por medio de la iglesia, que es lo que está haciendo Emilio aquí domingo a domingo, predicando la multiforme sabiduría de Dios, porque es el conocimiento de diferentes ángulos para que todos vengamos a disfrutar la herencia para los santos. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que todo esto ha sido un proyecto de Dios para llevarnos a Él. La pregunta es: ¿será que todos están con Dios entonces? No, muchos se quedaron en los velos, muchos pervirtieron el evangelio. Y es más, como dijo Jesucristo hombre en el clip, están sacando beneficio para sus propios vientres, porque tendrían que estar ya en la congregación de los dioses, en la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Y sin embargo, no están ahí. Vamos a entender entonces el proyecto de Dios por medio de los velos. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar escrito para que nosotros sepamos en dónde estamos y a qué hemos creído. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versos 76 y 78. Yo recuerdo cuando habló una vez Jesucristo, hombre, de estos versículos, dijo que era el capítulo más grande de la Biblia y que de castigo iba a poner que se lo aprendieran de memoria. Pero bueno, verso 76 al 78, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor
para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Quiere decir que Dios envió a su Hijo con un propósito. ¿Quién fue el que lo envió? Dios. ¿Para qué lo envió? Para dar salvación. O sea, una salvación por medio de un conocimiento. Ahora era preparar el camino, porque Él comienza el camino para donde nosotros estamos situados ahora. Fíjese que lo importante del Evangelio de Jesús de Nazaret era que tenía un principio, tenía un desarrollo y tuvo un fin. Lo dijo Jesucristo, hombre, de la gracia. Pero lo que predicó Jesús de Nazaret era de la misma manera. Él anunció que cuando Él resucitara de los muertos iba a haber una salvación. Y confirmó su venida por medio de lo que estaba escrito. Dijo: las escrituras, los salmos y los profetas dan testimonio de mí, que yo soy el Cristo que estaba ofrecido a Abraham. Era la promesa. Él vino, hizo milagros en la manifestación y el hombre siguió los milagros. O sea, la manifestación de carne dio ciertos beneficios a los hombres en carne, aunque Él mismo dijo: la carne para nada aprovecha. El conocimiento, o sea, el espíritu, es el que da vida. La ignorancia se quedó esperando milagros. Todavía hoy en día le piden milagros, porque creen que está vivo. Y por eso mismo, cuando una persona le comenta sus dolencias, sus necesidades a otra, ¿qué es lo que recibe? Pídale a Dios. Así como Jesús de Nazaret hace 2000 años sanó a algunos ciegos, pero cierto, ellos recibieron beneficio en el momento. Los otros solo vieron, no recibieron beneficio, pero estaban contentos. Yo recuerdo que Jesucristo, hombre, en una entrevista le pregunta a una persona: y si usted dice que es Cristo, ¿por qué no hace milagros? Él contestó: los milagros no es algo en que la gente cree. Jesús hizo milagros y lo mataron, dijo. Ahora yo hago el milagro más grande, dijo: convierto la ignorancia en sabiduría. Y Él venía para los gentiles, no venía para hacer milagros, venía para dar conocimiento y sacar de la ignorancia a todo aquel que oyera su palabra, su evangelio, que era la gracia. Entonces es importante conocer el evangelio que predicó Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret sube al paraíso, entonces termina la labor de Él y no volvió a predicar más Él. Entonces terminó su evangelio. Como terminó el evangelio de Él, entonces llama a Pablo. Y viene Pablo y predica, comienza a predicar un evangelio que también hace una aclaración y también traía una promesa. Vamos a ver esto en el siguiente verso. Primera a los Corintios 1:17. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar. O sea que Pablo era enviado ¿por quién? Por Cristo. Y Cristo era una manifestación de Dios para salvación. Entonces dice Pablo que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El evangelio que predicaba Pablo era que aquel que lo escuchara entendiera que conocer la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz le daba un beneficio. El beneficio de ya no vivir por la ley. El beneficio de tener limpia conciencia. ¿Por qué? Porque si no se hacía vana la muerte
de Jesús de Nazaret. Por gusto había muerto, si nadie podía entender que había pasado de la prohibición de la ley al conocimiento de la gracia. Eso es bien importante. Pero Pablo también anunciaba por medio del Evangelio que venía por segunda vez Cristo, ¿sí? Para aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones. Vamos a ver 1 Corintios 1:21. Y dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que el Evangelio es una predicación que cuando muestra un anuncio para todo aquel que nunca lo ha visto se vuelve una locura. O sea, antes de Jesús de Nazaret nadie había resucitado de los muertos. Más de la forma que mataron a Jesús de Nazaret, que le sacaron hasta la última gota de sangre para que por cualquier cosa no saliera de ahí. Sin embargo, salió. Entonces, ¿quién iba a creer a esto? Los judíos no. Si los judíos lo mataron, los sacerdotes, los fariseos. Pero Jesús anunció que iba a resucitar al tercer día. Se lo dijo a Pedro. Lo dijo hace como 3 semanas Emilio desde este púlpito. Que él anunció que él era el Cristo y que era necesario y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, Pablo también está haciendo un anuncio del Espíritu, pero para ellos en ese tiempo es locura. Aquí dice: José Luis de Jesús también anunció la transformación. Para muchos fue locura. Algunos lo creyeron, pero no lo entendieron. Ahora nosotros lo entendimos. Fuimos llevados a la transformación y ahora la disfrutamos. No era tal vez como en aquel tiempo pensamos, pero aquí estamos. Y es un beneficio grande de parte de Dios que comparta con nosotros esos misterios que estuvieron ocultos durante siglos y edades. Vamos a ir entonces a Romanos 2:16. Y dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí ya no iba a estar Pablo, sino que Cristo iba a juzgar los secretos de los hombres conforme al evangelio de Pablo. Quiere decir que Pablo tenía un evangelio, como ya lo mencionamos antes, que tuvo un principio, tuvo un desarrollo y terminó. Entonces venía Jesucristo en su segunda manifestación, como dice allá en Hebreos 9:28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué dice? Para salvar a los que le esperan. Quiere decir que la segunda venida de Cristo venía para salvación. ¿Salvarnos de qué? Del cuerpo pecaminoso carnal, que fue lo que se enseñó hace 8 días. Era el misterio de Cristo. ¿En quién? En José Luis de Jesús. Todo lo que nosotros aprendimos de José Luis de Jesús fue que íbamos a llegar a una transformación. Nosotros oíamos a José Luis de Jesús durante años y ciertamente era un evangelio para la carne, lo dijo él. Pero venía un tiempo en que venía un evangelio para el espíritu. Entonces aquí dice Pablo que iba a venir Jesucristo. Y también cuando él predicara, su predicación iba a ser lo mismo, una locura. Como fue una locura lo que dijo Jesús de Nazaret, como fue una locura lo que predicaba Pablo, y como también fue una locura lo que anunciaba Jesucristo hombre. De Jesucristo hombre, mire cuánta burla no se conoció. Y no aprendieron, no disfrutaron de lo que en realidad era su evangelio.
en lo que en realidad era su palabra. Por eso dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado de aquel que os llamó por la gracia. Está hablando de los que fueron llamados por la gracia, o sea, los que oyeron el evangelio de Jesucristo, hombre. Y se acuerda cuántos tenía de seguidores. Eran aquellos que decían de aquí para el cielo. Es que habían multitudes. Pero así pues, vamos a conocer Primera Timoteo en el capítulo 2, verso 3 al 7. Dice, ya entendiendo el evangelio que tenía un principio, que tuvo un desarrollo y tuvo un fin, la gracia. Entendiendo esto, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí ya no está hablando por medio de Cristo. O sea, Dios predicando quiere que por medio de Él vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay una sola verdad. ¿Y cuál es la verdad? La transformación. O sea que lo que predicó José Luis de Jesús era una verdad, era una realidad y nosotros la estamos viviendo hoy. La transformación. Para aquellos fue una mentira. Muchos dijeron, se murió y no nos transformó. Porque no entendieron. Hubo una persona que me dijo, y no sé si sea muy correcto la palabra que voy a usar, mire la baboseada que nos dio José Luis de Jesús, me dijo. Dije yo, bruto. No entendió. ¿Y cuántos cree usted que piensan igual? Casi todos. Porque aquí dice Pablo que iban a pervertir el evangelio. ¿Cómo lo pervierten? No entendiéndolo, tomándolo de una forma carnal, de una forma humana, con beneficios para sus vientres. Y los beneficios que él dejó para la carne se acabaron ya. Poco les duró los dólares que quedaron cuando él terminó su ministerio. Se los repartieron y de eso ya solo historia quedó. Nosotros tomamos la mejor parte. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Él pudo meternos a la transformación. Él era el mediador. Entonces, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo se dio testimonio entonces del proyecto de la gracia, de lo que predicó Jesucristo hombre y el beneficio que nosotros recibimos? A través del evangelio del Dios vivo. Porque quien no oye este evangelio está ya pensando que lo engañaron. Pero si oye este evangelio, se da cuenta que era una realidad, que ahora es heredero, que ahora es un Dios, que ahora es nueva creación, que está transformado, que está viviendo los mejores tiempos de la historia, que no se queja como usted y yo, sino que disfrutamos del beneficio de su palabra, de su evangelio, de su doctrina. Aquí dice el 7, que es el último verso de esto. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, Pablo cuando escribe esto, dice que va a dejar un fundamento, una base para que nosotros entendamos que había un solo camino. Los evangelios que acabamos de mencionar. El evangelio de Jesús de Nazaret, el evangelio de Pablo, el evangelio de José Luis de Jesús y ahora el evangelio de Dios.
fuera de aquí, nada sirve, es carne. Porque todo esto era un beneficio para el espíritu. Entonces, vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 11. Dice, los que ya estamos en la transformación. Dice, porque no nos ha dado Dios, ¿quién? Aquí no estamos recibiendo nada de Cristo, porque Cristo ya no está. Lo que tocó recibir de Cristo lo recibimos en el tiempo que Él predicó. Entonces dice aquí que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Evangelio de Dios nos aclara los beneficios que tenía la gracia para sus escogidos. La verdad predicada por José Luis de Jesús. Hace 8 días dijo Emilio, ¿cómo nosotros vamos a hablar mal de Jesucristo hombre? Si nosotros entendemos bien el beneficio de su evangelio, de su palabra. Llamó las cosas que no son como si fuesen. Tenía una cobertura angelical. Nos quitó de la maldición de la ley. Nos enseñó que el diablo había sido destruido en su conocimiento que nosotros teníamos y que estaba en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque en ignorancia nosotros veíamos el diablo como todos, hasta en la lotería, como dijo Emilio hace un ratito. Por todos lados se miraba al diablo, como un ser, como una persona, como un personaje. Sin embargo, Jesucristo hombre nos limpió la conciencia de pecado. Pablo no lo pudo hacer, aunque lo enseñó, pero nadie le creyó, nadie quedó de ahí. Entonces era una labor que hizo bien hecha José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Ahora pues, dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, porque era un proyecto, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Quién dice que nos salvó? Dios con su poder, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que Dios es quien nos tiene aquí. Pero que ahora ha sido manifestada por su aparición a nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué fue lo que hizo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, hombre, sacó la inmortalidad a luz y la vida. ¿Qué era eso? La transformación. Dijo él que era el único que se atrevía a dar un conteo regresivo y que iba a haber una transformación. Cuando él murió, no se vio nada, porque no era de ver, era motivo de seguir en obediencia e ir aprendiendo el evangelio del Dios vivo, para poder ir entendiendo poco a poco. Emilio lo dijo hace 8 días, porque esto es una secuencia, esta es otra gloria de la misma gloria, porque vamos de gloria en gloria. Nosotros no vimos nada. El primer verso fue el de Colosenses 2:11, que habíamos sido circuncidados, y cuando habíamos sido circuncidados comenzábamos a crecer. 8 días tendríamos de nacidos en el Espíritu, porque fue una circuncisión no hecha a mano, no se hizo en nuestro cuerpo, se hizo en nuestra mente. Y esa es la circuncisión más importante, más valiosa para todo aquel que es un Dios. El que por el conocimiento del Evangelio de Dios esté en esta posición. Entonces dice el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, ¿de quién? De los gentiles. O sea que Pablo también
dejó escrito esto. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, con el Evangelio del Dios vivo, entendemos y vivimos conforme a lo que está escrito, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que no iba a haber otra Biblia. Ya estaba esto escrito para el beneficio de los espirituales, de los dioses, de la nueva creación, de los herederos. Porque con esto mismo es que nosotros fuimos llevados por Dios a vivir como vivimos. El beneficio más grande. Entonces, vamos a terminar ya los que vivimos en el Evangelio del Dios vivo en Efesios capítulo 6, versos 10 al 17. Los que vivimos como dioses, como nueva creación, como los espíritus justos hechos perfectos, aquí se nos da una recomendación. Se recuerda que Emilio dijo que no había tentación que no fuera humana, que no fuera de hombres. Quiere decir que de su diosado solo lo puede sacar el vecino, que es carnal, un familiar, que es un hombre, no tiene la mente de Dios, porque si no estuviera aquí, o si no estuviera aquí, pues creyera al Evangelio de Dios. Así pues, vamos a entender lo que aquí está escrito. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Cuáles son las nuevas vestiduras? Lo que recibimos aquí por conocimiento. Vistiendo el hombre nuevo, creado según Dios. ¿Por medio de qué? Del conocimiento. O sea, aquí está respaldando lo que Emilio ha hablado durante las enseñanzas. Entonces dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Se acuerda cuando el diablo acechó a Jesús de Nazaret? Fue Pedro el que se le acercó y le dijo, apártate de mí, diablo, o apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le llegaron a decir, mira, ahí donde vas a ir no te conviene. Como de repente le han dicho a alguno cuando saben que va a venir a escuchar el Evangelio del Dios vivo. ¿Qué vas a ir a perder tu tiempo ahí? Seguimos. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque ya no hay, sino contra huestes y potestades que están en medio de nosotros. Dice que nosotros vamos a vivir con cuerpos transformados en medio de una generación mala y perversa. ¿Cuál es la generación mala y perversa? La que anda en carne. Los hombres, los hijos de los hombres, los que van a esas congregaciones de hombres, como dijo José Luis. Y muchas veces nos van a tentar hasta con trabajos, con un montón de situaciones, para poder dejar la enseñanza del Dios vivo. Entonces dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, hablando del siglo de la carne, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea, en el día que le vayan a venir con esas situaciones. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del carnal, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada de dos filos, dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando de la palabra del Dios vivo. O sea que usted tiene un evangelio en su cabeza, sabe a lo que ha creído,
sabe que es un Dios, sabe que es un espíritu justo, hecho perfecto, sabe que vino aquí por el proceso que Dios comenzó en Jesús de Nazaret y que terminó con José Luis de Jesús. Esto no lo sabe el carnal. Esto, aunque usted se lo diga, solo que sea un escogido va a poder entenderlo y va a venir a donde pertenece. De lo contrario, el Evangelio de Dios es el poder que nosotros tenemos, el que nos ha sido dado por Él mismo para estar viviendo en la herencia, en la transformación, para ser una nueva creación. Yo estoy feliz con esto, con el conocimiento que Dios ha puesto en mi mente, y sigo creciendo, sigo de gloria en gloria, y nada me va a poder mover de aquí. Así pues, los declaro como los declara el Dios vivo, bendecidos con toda bendición espiritual, siendo unos dioses bendecidos. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. La familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó.